Vale, a ver. Pensemos por un momento en la típica escena de un laboratorio universitario de física. La clásica imagen que todos tenemos en la cabeza. Claro. Eso es. Hay osciloscopios parpadeando, cables por todas partes, un montón de equipos de alta precisión. Y mucha tensión en el ambiente. Muchísima. Y de fondo, ese sonido incesante, casi amenazante diría yo, de un reloj en la pared. Porque resulta que hay exactamente 2 horas para completar la práctica. Ni un minuto más. Buf, es que ya solo de imaginarlo genera ansiedad. Totalmente. Y la cuestión es que si durante ese experimento ocurre algo inesperado, o sea, una anomalía fascinante, pues no hay tiempo para detenerse a investigar. Claro, el reloj sigue corriendo. Exacto. En lugar de curiosidad, lo que invade el cuerpo es puro pánico. Porque al final tu calificación depende exclusivamente de replicar a toda prisa un resultado que la humanidad ya conoce desde hace 100 años. Y ese es precisamente el centro del tema que traemos hoy. Sí, hoy en este nuevo análisis a fondo tenemos sobre la mesa un documento que disecciona justo esta agonía. Se trata de un ensayo sumamente revelador y crítico titulado Carta crítica sobre educación, universidad y formación científica. Y a ver, el contexto de este texto es fundamental para entender el peso que tiene. Lo escribe una estudiante de física tras haber completado apenas 5 semestres en la universidad. 5 semestres, o sea que está en pleno meollo. Totalmente. La misión que tenemos hoy con esta exploración exhaustiva es diseccionar una brecha enorme y muy dolorosa. Esa distancia que existe entre el ideal romántico del descubrimiento científico. La ciencia como gran aventura, digamos. Eso es. Esa ciencia aventurera frente a la dura y, a menudo, deshumanizadora realidad del sistema académico moderno. Vale, pues vamos a desgranar esto porque la premisa es potentísima y no deja a nadie indiferente. La pregunta que sobrevuela todo el texto y que va a vertebrar nuestra conversación de hoy es clara. ¿Qué ocurre exactamente cuando una mente insaciablemente curiosa, que busca comprender el tejido mismo del universo, choca de frente contra una institución diseñada casi en exclusiva para la repetición mecánica? Ese es el núcleo del asunto. Y fíjate, este documento no se puede leer de ninguna manera como la simple queja aislada de un estudiante que ha tenido un mal día o un mal examen. Ya, la típica pataleta, ¿no? Exacto. No es eso en absoluto. Es un diagnóstico estructural brutal de cómo funciona el aprendizaje hoy en día. Y para sostener este diagnóstico, la autora no solo habla desde su experiencia personal. Se apoya en pesos pesados por lo que he leído. Pesos muy pesados. Utiliza figuras gigantescas de la talla de Carl Sagan, Albert Einstein e incluso pensadores como Michel Foucault. Madre mía, qué mezcla más interesante. Sí, construye un marco teórico tremendo para explicar algo que resulta paradójico y terrible a la vez. Cómo la educación institucionalizada, que en teoría debería ser el gran motor del saber, posee unos mecanismos internos que terminan apagando la chispa del conocimiento. Pero a ver, esta tiranía de la respuesta correcta y del reloj no aparece por arte de magia en el primer año de la carrera universitaria. ¿Qué va? ¿Qué va? Viene de mucho antes. Ya. La autora rastrea este condicionamiento hasta una edad muy temprana. Y creo que aquí hay un punto de conexión enorme para quienes nos escuchan. El texto nos describe a una niña con una relación con el mundo que nunca fue pasiva. Esa típica infancia de no parar de preguntar. Exactamente. Hablamos de esa etapa donde la necesidad de preguntar el porqué de absolutamente todo es una constante innegociable. No le servía la respuesta inmediata de un adulto. Existía una necesidad vital de ir más allá, de imaginar alternativas. Y lo fascinante aquí es cómo el sistema reacciona ante ese perfil. En el colegio, esa actitud tan efervescente no se premia. Se castiga básicamente. Se penaliza sistemáticamente, sí. La autora cuenta cómo fue etiquetada rapidísimamente como el bicho raro de la clase. Buf, qué duro. O sea, proponía demasiadas actividades, intentaba acercar la ciencia de forma viva, casi caótica, a sus compañeros. Y hacía preguntas que se salían por completo del guión de la lección del día. ¿Y claro? ¿Eso descuadra al profesor? Totalmente. La respuesta de la institución escolar ante esa curiosidad no fue fomentarla, fue la indiferencia, el desdén o simplemente la incomodidad de un profesorado que necesitaba avanzar con el temario a toda costa. Claro, porque el sistema exige una adaptación puramente mecánica. O sea, pensemos en la escuela tradicional como si fuera una cadena de montaje industrial. Una analogía muy acertada. A la maquinaria escolar no le gustan las piezas que no encajan perfectamente en el engranaje. En una fábrica, si una pieza es anómala, se descarta porque frena la línea de producción, ¿verdad?
frena a todos los demás. Eso es, en la educación, esa pieza anómala es la duda. Si una mente curiosa se detiene a preguntar ¿por qué estamos fabricando esto de esta manera? O si podríamos hacerlo de otra, pues ralentiza la producción de respuestas correctas para el examen estandarizado de turno. Al final es un cuello de botella. Totalmente. Y al penalizar esa duda, la escuela te enseña implícitamente que pensar por ti mismo es una especie de sabotaje. Es que ese paralelismo tuyo con la fábrica es muy preciso. De hecho, la autora conecta esta experiencia infantil con una teoría pedagógica fundamental. ¿A qué te refieres exactamente? En el texto introduce un concepto brillante del filósofo Paulo Freire, que es la educación bancaria. Ah, sí, la educación bancaria. Freire describía un sistema donde el conocimiento se deposita en el estudiante como si éste fuera un recipiente completamente pasivo, como una cuenta corriente vacía, digamos. Donde el profesor simplemente ingresa datos. Exacto. El profesor hace un depósito de datos indiscutibles y el alumno simplemente los almacena para devolverlos intactos el día del examen. Y el gran drama que denuncia la autora es que esta lógica no se queda en la escuela primaria. Sigue hasta arriba. Sigue imperando en la educación superior. El sistema exige memorizar esos depósitos, pero rara vez, por no decir nunca, permite problematizar o cuestionar la naturaleza de lo que se está aprendiendo. Y fíjate, esa frustración constante durante años crea en ella una ilusión casi desesperada por llegar a la universidad. Porque en la mente de cualquier joven apasionado por la ciencia, la Facultad de Física se erige como la tierra prometida del intelecto. El paraíso del saber, claro. Se imagina como el ágora moderna, ese lugar donde por fin habrá tiempo, espacio y libertad total para pensar, para debatir y sobre todo para equivocarse. Pero la gran pregunta aquí es, ¿qué ocurre cuando por fin cruza esa puerta y entra en las aulas de la universidad? Pues ocurre un choque frontal con la realidad que resulta devastador. O sea, ella entra motivada por unas visiones elevadísimas de lo que significa hacer ciencia. Cita a Carl Sagan, por ejemplo. Palabras mayores. Sagan veía la exploración científica no como una mera acumulación de datos en un disco duro, sino como un ejercicio profundo de humildad intelectual frente a la inmensidad del universo. Qué bonito eso. También menciona a Richard Feynman, un gigante de la física, que insistía en que comprender algo realmente significa poder pensarlo y explicarlo desde múltiples ángulos, no escupir una definición memorizada. Claro, no ser un loro. Y por supuesto apela a la tradición socrática, donde el conocimiento verdadero nace siempre del diálogo, de la contradicción y de esa pregunta incómoda. Y sin embargo, la realidad tras 5 semestres es un absoluto páramo. O sea, en lugar de encontrarse con herederos de Sócrates o de Feynman, la carta describe una apatía generalizada que hiela la sangre. Sí, una desgana tremenda. Habla de clases monótonas donde los docentes repiten exactamente las mismas diapositivas año tras año, sin detenerse ni un segundo a cuestionarse si esa información sigue aportando algo o si los alumnos la están asimilando. Y luego está el tema de las evaluaciones, que es clave. Exacto. La autora subraya, y se nota mucha frustración aquí, cómo en un examen importa muchísimo más un signo matemático mal puesto que todo el proceso intelectual, lógico y creativo que el estudiante ha desarrollado para plantear ese problema. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, la carta trae a colación a dos pensadores clave para diseccionar este colapso académico. Primero cita al pensador colombiano Estanislao Zuleta. Con una frase lapidaria, si no recuerdo mal. Muy lapidaria. Una frase que debería resonar en cada aula de este país. La educación tal como existe en muchas partes enseña a obedecer, no a pensar. Tela. Y el remate teórico lo pone Michel Foucault. Foucault explicó cómo las instituciones modernas, ya sean cárceles, hospitales psiquiátricos o escuelas, convierten el aprendizaje en la conducta en pura disciplina. Me parece crucial detenernos un momento en esto de Foucault. Porque, a ver, ¿cómo se traduce esa disciplina casi carcelaria al aula de una facultad de física? Pues se traduce en mecanismos de control muy sutiles, pero implacables. Hablamos de horarios absurdamente rígidos, de una vigilancia extrema a través de la evaluación continua, del control métrico del rendimiento. O sea, medir al milímetro cada paso. Eso es. Y sobre todo, una normalización absoluta del error como si fuera un fallo moral o intelectual, no como una etapa natural del aprendizaje. El aula deja de ser un espacio de exploración para convertirse en un lugar de administración de resultados estandarizados. Es tristísimo. Como dice la autora de una manera muy poética y muy triste,
El pensamiento se queda sin aire. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, para mí. Porque, a ver, haciendo un poco de abogado del diablo, intentando buscar la fricción en este argumento. Entiendo perfectamente la crítica a la repetición y comparto el amor por la exploración libre, faltaría más. Vale, ya veo por dónde vas. Pero, a ver, ¿acaso en ciencias exactas como la física o la ingeniería no es absolutamente vital que un signo matemático esté exactamente en su sitio? O sea, si se diseña un puente y hay un error en un signo negativo en el cálculo de las tensiones, pues el puente se cae y hay una tragedia. Claro, claro. Entonces, ¿no tiene todo el sentido del mundo que el sistema educativo sea punitivo con el error mecánico para garantizar la seguridad en el mundo real? A ver, esa es sin duda la objeción más común y más lógica que suele surgir. Es lo primero que pensamos todos. Pero hay un matiz importantísimo aquí que no podemos pasar por alto. Cuéntame. El texto no aboga por la negligencia, ni niega en absoluto la necesidad de rigor metodológico. La crítica apunta a un problema mucho más profundo. Lo que la autora denuncia no es que el profesor corrija el signo negativo. Vale. Denuncia que el sistema, a través del miedo al castigo constante sobre el detalle mecánico, altera los incentivos del alumno. O sea, que el miedo paraliza. Exacto. Ante el pánico a suspender, los estudiantes cambian su objetivo fundamental. Ya no invierten su energía mental en comprender las leyes de la física que sostienen ese puente, sino que desarrollan estrategias de supervivencia únicamente para aprobar el examen. Claro, se hackea el sistema por completo. Exactamente, hackean el sistema. Se aprende a identificar patrones en los exámenes de años anteriores, a memorizar fórmulas, sin entender en absoluto su origen. Y el rigor sin contexto, sin una comprensión profunda, al final es esterilidad pura. Es que es un parche. Y aquí la autora rescata una idea fundamental de Albert Einstein. Lo verdaderamente vital, el motor que hace avanzar la ciencia de verdad, es no dejar nunca de hacerse preguntas. Ese impulso primordial se erosiona y muere cuando la institución castiga el proceso de descubrimiento por priorizar únicamente un resultado final cosméticamente perfecto. Bof, es que me cuesta reconciliar esto sinceramente. Porque si la universidad pública es supuestamente el templo del saber libre, el ágora moderna, ¿por qué adopta tácticas de control y producción propias de una fábrica del siglo XIX? Es una gran contradicción. Es desolador, porque el sistema termina creando supervivientes académicos, expertos en rellenar tests y marcar la casilla correcta, pero no verdaderos científicos formados para empujar los límites del conocimiento. Así es. Y si la teoría en las aulas falla de esta manera, o sea, uno pensaría intuitivamente que el último refugio del descubrimiento tiene que ser el laboratorio, el lugar físico donde por fin te manchas las manos, donde la teoría choca con el mundo real, ¿no? Pues agárrate, porque al leer el ensayo queda en evidencia que el laboratorio es justo donde esa ilusión sufre su golpe de gracia definitivo. Madre mía. El laboratorio, conceptualmente, debería ser pura experiencia viva. Es el lugar diseñado para la confrontación directa con la incertidumbre, donde el investigador se pelea con la terquedad de la realidad empírica. Claro, donde las cosas fallan y aprendes por qué fallan. Exacto. Pero lo que la estudiante de física describe en su carta es la antítesis de esto. Nos habla de prácticas completamente automatizadas, ejecutadas siguiendo protocolos idénticos y cerrados año tras año tras año. Se convierte en una especie de receta de cocina sin alma, donde el final ya está escrito antes de empezar. Y vuelvo a la imagen con la que abríamos hoy este análisis, el tema de la tiranía del tiempo. Habla específicamente de esos laboratorios de 2 horas, y la descripción que hace genera una ansiedad tremenda. Totalmente. O sea, entras al laboratorio y el tiempo es tan escaso que solo te da para instalar los equipos de forma atropellada, anotar los datos en una tabla a toda prisa porque el profesor ya te está mirando el reloj y entregar el resultado que la guía dice que tiene que salir. No hay tiempo para más. No hay absolutamente ningún margen para discutir por qué el osciloscopio ha devuelto una onda extraña, por ejemplo. No hay tiempo para preguntarse si el equipo está mal calibrado o, oye, si se ha descubierto algo nuevo. Automatizar procedimientos de esa forma no es hacer ciencia. Es que el problema de fondo es la paradoja de intentar enseñar ciencia evitando el fracaso a toda costa. La verdadera ciencia empírica avanza precisamente dudando de sus propios métodos. Equivocándose 1000 veces. Equivocándose, reformulando experimentos una y otra vez cuando fallan.
Enseñar ciencia castigando el error es un oxímoron de manual. Y ojo, la autora no se queda solo en la queja, que esto es importante. ¿Qué propone entonces? Pues para demostrar que otra vía es posible, hace un contraste internacional que me parece brillante. Sí, menciona instituciones que todos consideramos, vamos, la cúspide mundial del saber. Así es, resalta cómo lugares como el famoso MIT, la Universidad de Cambridge o el ETH de Zúrich plantean la pedagogía científica de una manera radicalmente distinta. ¿Y qué hacen ellos diferente? Pues allí no dependen de un examen final a vida o muerte de 2 horas. Incorporan lo que llaman evaluaciones distribuidas. Entiendo. Esto significa que valoran el proceso durante semanas enteras. Tienen proyectos abiertos donde el estudiante puede pasar un mes entero fracasando al intentar calibrar un láser. Y en nuestro sistema tradicional eso es un suspenso fulminante, claro. Directo, a septiembre. Pero en el MIT o en el ETH, documentar rigurosamente por qué ese láser no se pudo calibrar, entender de verdad el error, es calificado con la máxima nota. O sea, el error se convierte en una parte explícita y supervalorada del aprendizaje. Qué barbaridad la diferencia de enfoque. También menciona el caso del sistema educativo de Finlandia, si me acuerdo bien. Efectivamente, porque en Finlandia priorizan los procesos de argumentación prolongada por encima del típico examen cerrado de opción múltiple. Fomentan que el alumno explique su razonamiento lógico, paso a paso, aunque el resultado final sea impreciso. Interesantísimo. Todo este argumento la autora lo resume y lo condensa en una de las frases más potentes de todo el ensayo, que es: comprender ciencia no es responder rápido, es pensar lentamente. Comprender ciencia no es responder rápido, es pensar lentamente. Quiero hacer una pequeña pausa en esa frase, porque creo que el impacto que tiene va muchísimo más allá de los laboratorios de física o de las aulas universitarias en general. Es un mensaje brutal para todos. Es que es un mensaje urgente para la sociedad. Hoy en día, en la era de las redes sociales, de TikTok, de la sobreinformación constante, exigimos certidumbres instantáneas a todas horas. Queremos respuestas ya. Queremos que un epidemiólogo o un astrofísico nos dé una respuesta absoluta e inamovible en un vídeo de 30 segundos. Y entender que la ciencia real no es magia dogmática, sino un proceso de ensayo y error profundamente lento, frustrante y minucioso es vital para quienes nos escuchan. Totalmente de acuerdo. Si las instituciones educan a los futuros científicos para ser simplemente máquinas expendedoras de respuestas rápidas, se le está transmitiendo a toda la sociedad una idea peligrosamente falsa de lo que es realmente el conocimiento. Y fíjate, forzar a estas mentes brillantes a operar bajo esa presión constante por la velocidad y por un rendimiento que al final es hueco, tiene un coste humano altísimo. Entramos así en la dimensión más cruda y más personal de toda la carta, que es el profundo desgaste psicológico. Sí, hay una parte muy íntima ahí. Hay una confesión en el texto, donde el autor admite que hay días en los que, literalmente, no encuentra las fuerzas ni el sentido para levantarse de la cama e ir a la facultad. Qué duro. La sola idea de enfrentarse a otra jornada repitiendo rutinas mecanizadas, sin un solo espacio para el asombro o la duda, le produce un agotamiento mental que es aplastante. Y hay una matización en esa confesión que me resulta especialmente desoladora. O sea, aclara explícitamente que este cansancio crónico no nace de odiar la física. Todo lo contrario, sigue amando la materia. El agotamiento nace de la decepción profunda, del dolor de haber esperado muchísimo de los espacios y de las instituciones que, en teoría, se construyeron precisamente para salvaguardar y avivar el conocimiento. Utiliza un término que la verdad se te queda grabado en la memoria. Habla de la sensación de estar convirtiéndose poco a poco en una máquina cansada. Máquina cansada. Es una metáfora terrible para describir a una persona joven, de apenas 20 años. Además, este dolor tan íntimo se proyecta hacia una crítica sociológica muy aguda sobre las dinámicas de poder en el mundo académico. El tema de los egos, claro. La carta analiza la barrera casi invisible, pero completamente impenetrable, que se crea a través de los títulos y las jerarquías. Describe situaciones donde, al intentar establecer un diálogo genuino o un debate horizontal con algunos docentes, pues el estudiante se choca contra un muro de ego institucional de hormigón. Básicamente, utilizan el título como escudo protector contra la duda. Exacto. Un escudo. Denuncia que a menudo en los pasillos de la facultad parece que resuenan con mucha más fuerza los galardones y los doctorados acumulados por un profesor que cualquier reflexión viva y presente. Es como, cállate que yo soy el doctor.
Eso es. Existe la peligrosa presunción de que ostentar un alto cargo académico implica automáticamente poseer una mayor apertura intelectual, y el texto demuestra que muchas veces el título se usa justo para lo contrario, para silenciar el debate e imponer una autoridad dogmática. Y este análisis de las jerarquías cobra un peso aún mayor, una dimensión casi trágica, diría yo, porque no estamos hablando de un club privado elitista. O sea, estamos hablando del contexto de la universidad pública. Un detalle fundamental. Conviene recordar qué significa realmente la universidad pública. Para muchísimas familias que nos pueden estar escuchando, es la gran y a menudo la única herramienta de movilidad social. Es la promesa institucional de que una persona joven puede romper el ciclo de precariedades históricas de su entorno a través de su propio esfuerzo intelectual. La promesa del ascensor social. Y lo que hace infinitamente más doloroso esto es que tras superar un montón de barreras económicas y sociales para llegar a esas aulas, esta juventud se encuentre con una maquinaria formativa deshumanizada que tritura su espíritu crítico. Destruir la curiosidad en ese entorno específico es arrancar el alma del intelecto de la clase trabajadora. Totalmente. Y por todos estos motivos, fíjate, la carta no termina en el derrotismo absoluto, sino que culmina con un llamado a la acción. Sí, tira el guante. Es una interpelación directa, valiente y súper necesaria que, vamos, debería leerse en todos los claustros. Lanza una pregunta central, que es un dardo directo. ¿Qué están formando realmente las universidades? Esa es la clave. Individuos que no son más que una suma fragmentada de fórmulas memorizadas y vacíos conceptuales inmensos. Menudo dardo. Es una invitación urgente para que el cuerpo docente se mire al espejo y asuma su parte de responsabilidad. Deben cuestionarse si, por pura comodidad o inercia, se han convertido en los guardianes de un sistema que normaliza el agotamiento extremo y el silencio sepulcral en las aulas. Al final del día, nadie pone en duda que la labor docente es increíblemente compleja. O sea, enfrentarse a decenas de alumnos cada mañana e intentar transmitir conceptos tan abstractos es un reto titánico. Por supuesto, no es nada fácil. Pero exigir rigor académico y excelencia no debería ser nunca, bajo ninguna circunstancia, sinónimo de extirpar de raíz la curiosidad y la imaginación del alumnado. Claro. Y esto plantea una pregunta ineludible sobre la ética misma de la profesión de enseñar. Enseñar no es solo transmitir un algoritmo frío en una pizarra. Exige conciencia crítica, exige empatía y sobre todo humanidad. Y tiempo, me imagino. Y tiempo, claro. La tesis que subyace en todo el manifiesto de esta estudiante es muy clara. Si una universidad presume de ser extraordinariamente eficiente graduando a sus alumnos, publicando papers sin parar y emitiendo títulos prestigiosos, pero en ese proceso tan burocrático destruye sistemáticamente el asombro y el impulso intelectual de esos mismos estudiantes... De su materia prima, al final. Exacto. Entonces esa institución, sin importar su prestigio o lo alta que esté en los rankings internacionales, está fracasando estrepitosamente en su misión más esencial. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Para recapitular un poco y atar los cabos de este intenso viaje analítico que hemos hecho. Lo que se ha puesto hoy bajo el microscopio, a través de las palabras de esta joven, no es la rabieta pasajera de alguien que busca el camino fácil. Para nada. Es un espejo dolorosamente nítido que refleja cómo las instituciones contemporáneas han desviado su rumbo original. Ha quedado expuesto el mecanismo mediante el cual la obsesión ciega por la eficiencia, el control disciplinario absoluto y la producción rápida de resultados han usurpado el trono que le correspondía por derecho al pensamiento crítico, a la duda razonable y al debate libre. Lo has resumido perfectamente. Y estamos tomando mentes brillantes, mentes que cruzaron las puertas de la facultad con el deseo ardiente de desentrañar los secretos del universo y las estamos moldeando a golpes hasta dejarlas reducidas a simples máquinas cansadas. Y fíjate, para cerrar este análisis a fondo de hoy, me gustaría dejar una idea flotando en el aire para nuestra audiencia. Un pensamiento provocativo que nace directamente de la advertencia tan profunda que lanza esta estudiante de física. A ver, cuéntanos. Si aceptamos el diagnóstico de que hemos construido un mundo y, sobre todo, un entramado educativo formal que recompensa de manera abrumadora y casi exclusiva la velocidad, el acierto inmediato y las respuestas dogmáticas, ¿Qué lo hacemos? la pregunta es, ¿en qué rincones inesperados, lejos de las aulas tradicionales y de los campus universitarios, se está refugiando hoy en día el verdadero pensamiento lento? Ostras, qué buena pregunta. ¿Dónde se esconde ese espacio sagrado para el ensayo y error,
para la experimentación sin castigo y para esa curiosidad rebelde y revolucionaria que el sistema formal parece tan empeñado en extinguir. Pues me parece una reflexión espectacular para que quienes nos escuchan sigan dándole vueltas mucho después de terminar esta conversación. Y además nos devuelve de una manera bastante poética al punto de partida. Cierra el círculo. La próxima vez que alguien observe una fórmula matemática perfecta y hermosamente resuelta en una pizarra, de esas que transmiten una sensación de orden y de magia incuestionable, pues conviene recordar un detalle vital. Muy vital. Detrás de esa precisión milimétrica no debería haber jamás una mente domesticada, temerosa y agotada. Debería haber una mente que tuvo el coraje y el tiempo suficiente para equivocarse sin miedo, para dudar de todo y para preguntar por qué 1000 veces seguidas. Mantener esa curiosidad viva es, al final, el mayor acto de resistencia. Hasta la próxima.